¿Alguna vez te has preguntado si la página más sagrada de nuestra cultura, la historia de los más grandes genios musicales, podría ser una mentira fría y calculada? ¿Y si la ciencia académica llevara décadas ocultando una paradoja matemática evidente que destruye por completo la imagen que tenemos del pasado? En esta investigación no habrá lugar para la admiración ciega hacia las autoridades, ni para razonamientos vagos sobre la inspiración divina. Nos armaremos exclusivamente con las leyes de la física, la biología, la cronología y las matemáticas estrictas. Literalmente, segundo a segundo, se calcularán las capacidades físicas de una persona de aquella época para poner a prueba las versiones oficiales de los historiadores. Los resultados de estos cálculos llevan a una conclusión increíble, pero absolutamente lógica. Una persona armada solo con una frágil pluma de ganso, una vela parpadeante y tinta líquida, simplemente no podía escribir físicamente el colosal volumen de partituras complejísimas que se le atribuye. Nos hacen creer que terabytes de música genial nacían en un arrebato de emociones puras, pero la fría auditoría de los documentos muestra algo completamente distinto. Es hora de asomarnos tras bambalinas de esta ilusión histórica y reconstruir en detalle el verdadero proceso cotidiano de creación de un manuscrito en aquellos siglos lejanos. Lo que se revela con solo acercarse a las tecnologías del pasado hace estremecer ante el absoluto absurdo de la versión oficial, porque el simple acto de escribir en aquel entonces no se parecía a un vuelo creativo, sino a un auténtico trabajo forzado. Para evaluar con seriedad la magnitud de esta contradicción, hay que sumergirse por completo en la dura realidad material de aquella época y recrear minuciosamente el proceso físico de fijar la información. Los relatos románticos sobre el ligero vuelo de la fantasía se estrellan contra las rígidas limitaciones técnicas de siglos pasados. En aquel entonces, escribir cualquier documento de varias páginas se convertía en un trabajo agotador, monótono y mecánicamente complejo. La herramienta principal era una caprichosa pluma de ganso que exigía atención constante. Había que recortarla regularmente con un ángulo muy definido, usando un cuchillo especial, y dividir la punta de una manera particular para que la tinta fluyera de forma uniforme. La pluma de ave se embotaba y se deformaba por la fricción contra el papel áspero en apenas unas cuantas líneas. La tinta líquida, que se preparaba siguiendo recetas complejas a base de hollín o agallas de roble, se comportaba de manera impredecible. Había que mojar la pluma literalmente cada 2 o 3 palabras, y en el caso de gráficos complejos, después de cada elemento complicado. Además, aparecían constantemente borrones en el papel. Bastaba con que el autor cometiera un solo error, se apresurara o manchara accidentalmente con la mano una línea aún húmeda, y toda la frágil hoja de papel quedaba inservible. Había que espolvorear el texto con arena de cuarzo para secarlo, lo que consumía muchísimo tiempo. Este proceso tan laborioso recordaba a un auténtico trabajo forzado, donde la física de los materiales dictaba una velocidad de trabajo extremadamente baja. Ahora tomemos este método de fijación de datos, doloroso e increíblemente lento, y apliquémosle las matemáticas frías con el ejemplo del principal titán de la música académica, Johann Sebastian Bach. Los números que obtendremos con los cálculos más simples no dejan piedra sobre piedra de la versión histórica oficial. El legado oficial de Johann Sebastian Bach es asombroso. Más de 1000 obras musicales monumentales y de gran escala. Para entender esta cifra desde las matemáticas puras, traduzcamos la música a unidades de almacenamiento de información. No son solo notas, sino una gigantesca masa de datos gráficos, al menos 15 millones de signos musicales, cada uno exigiendo una precisión de joyero al fijarlo en el papel. Hagamos un cálculo frío. Si distribuimos este volumen colosal a lo largo de toda su vida creativa activa, resulta que tuvo que haber estado, sin un solo día libre, feriado o día de enfermedad, durante 50 años, dibujando diariamente sobre el papel unos 800 símbolos gráficos altamente complejos. Escribir un solo elemento, con todas sus claves, sostenidos, bemoles, duraciones, ligaduras, articulaciones y texto subyacente, le toma a una persona un promedio de 4 segundos de trabajo físico concentrado. Eso significa horas de copiado mecánico agotador, día tras día, año tras año. Y este cálculo considera únicamente el tiempo seco del traslado físico de los gráficos, excluyendo por completo los momentos de reflexión, búsqueda creativa, selección de armonías o corrección de errores. Pero Bach no era un robot fotocopiador aislado del mundo.
Tenía una vida real, documentada por los biógrafos, sobrecargada al límite por una rutina pesada y obligaciones sociales que deberían haber anulado por completo ese tiempo calculado. ¿Dónde se escondían entonces las horas libres de sus días? La respuesta a esta pregunta esconde una anomalía fisiológica aún más aterradora. La ocupación real de Bach excluía por completo la posibilidad de largas horas de creación solitaria. Según los documentos de archivo, ocupaba el cargo de cantor, dirigía un coro, administraba un internado, enseñaba latín, afinaba personalmente los caprichosos y voluminosos órganos de iglesia, y además criaba y mantenía a una veintena de hijos. El mito romántico de que el compositor trabajaba de noche se estrella por completo contra las duras leyes de la biología. En aquella época, las únicas fuentes de luz durante la noche eran tenues teas o costosas velas de sebo, cuyo hollín y parpadeo habrían quemado la vista de una persona hasta dejarla completamente ciega en apenas unos años de trabajo nocturno regular. Para combinar físicamente sus obligaciones domésticas, la enseñanza y un volumen tan colosal de trabajo escrito, sus días tendrían que haber tenido al menos 40 horas. Es más, existe un callejón sin salida biomecánico que los historiadores pasan por alto. Sostener una pluma de ganso rígida durante muchas horas, a lo largo de décadas, provoca inevitablemente una grave deformación profesional de las articulaciones, artritis y un síndrome del túnel carpiano progresivo, donde los dedos simplemente se niegan a obedecer. Sin embargo, los manuscritos de archivo son inflexibles. Tenemos ante nosotros kilómetros de partituras impecables, con una caligrafía perfectamente uniforme, sin el más mínimo rastro de fatiga o temblor de la mano. Eso es biológicamente imposible para un organismo humano. Pero si la fisiología lleva al investigador a un callejón sin salida absoluto, entonces el análisis estructural de los propios signos musicales lo sumerge en un verdadero shock matemático. Si miramos estas partituras con los ojos de un programador moderno, un criptógrafo o un ingeniero, las ideas románticas sobre el arte musical se esfuman al instante. Lo que se abre ante nosotros no es un vuelo de la fantasía, sino matemáticas puras e intransigentes de alto orden, expresadas a través de matrices espaciales y algoritmos de autoaprendizaje. El ejemplo más brillante de esta increíble anomalía son los llamados cánones de cangrejo. La estructura de esta obra es pasmosa. Dos partes musicales independientes interpretan simultáneamente la misma melodía, pero con una diferencia fundamental. Una línea se mueve de forma normal, de izquierda a derecha, mientras que la segunda se desarrolla en dirección inversa, de derecha a izquierda. Es el auténtico análogo acústico de la famosa banda de Mobius. Flujos de sonido se mueven uno hacia el otro a través del tiempo, se cruzan perfectamente en el espacio y crean una armonía matemática impecable, sin un solo intervalo falso ni error de posición. Para crear una matriz topológica multidimensional como esta hoy en día, un compositor necesitaría algoritmos informáticos recursivos y una potencia de cálculo considerable. ¿Cómo pudo un ser humano calcular semejantes ecuaciones de múltiples niveles mentalmente, sin poder escuchar al instante un resultado intermedio en un dispositivo digital? Sigue siendo un misterio inexplicable. Pero lo más asombroso es que estos cánones son solo la punta del iceberg, porque el análisis informático de las fugas ha revelado características arquitectónicas que literalmente rompen la cronología oficial del desarrollo del pensamiento humano. El análisis informático moderno de las fugas polifónicas ha revelado en su arquitectura un estricto cumplimiento de los principios de la geometría fractal y el autosimilitud infinita. La estructura de estas obras se basa en la escala matemática, la compresión y la superposición en espejo de un único motivo original. Lo más asombroso es que el concepto riguroso de fractales fue formulado y descrito por los científicos recién en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de las primeras computadoras. Sin embargo, un código digital altamente complejo ya se usaba en los manuscritos musicales 200 años antes. Además, los investigadores se topan con la principal y más demoledora prueba de la falsificación: la ausencia total de cálculos preliminares. En los archivos mundiales no hay montañas de papel tachado, ni bocetos, ni rastros de una selección gradual de armonías. Todos los manuscritos conservados son copias finales perfectas, llenas de una caligrafía impecable desde la primera hasta la última página. Se tiene la firme sensación de que esos datos complejísimos simplemente se transferían al papel a velocidad de impresora desde alguna base de datos ya preparada y preformada.
El cerebro biológico humano es físicamente incapaz de generar código digital sin errores en su forma terminada, sin una sola enmienda. Tenemos ante nosotros el producto de una inteligencia no humana, donde el autor solo cumplía el papel de operador que descargaba la información. Pero si un maestro fue el operador de estos conjuntos algorítmicos, entonces, ¿cómo se manifestó este absurdo computacional tan inquietante en el destino de otro ídolo célebre, cuya corta vida esconde secretos cronológicos aún más oscuros e inexplicables? El fenómeno de Wolfgang Amadeus Mozart representa un desafío aún más devastador para el sentido común y las leyes del mundo físico. Según las crónicas oficiales, en su vida extremadamente corta, que terminó a los apenas 35 años, este hombre logró fijar en el papel más de 600 obras musicales de enorme complejidad y carácter monumental, incluyendo óperas grandiosas, sinfonías de varias horas y requiems corales. Sin embargo, si hacemos una auditoría estricta de su biografía y restamos del presupuesto total de tiempo los periodos en los que físicamente no podía sostener una pluma, se abre ante nosotros un verdadero abismo cronológico. De sus 35 años de vida, hay que excluir por completo la primera infancia, así como las agotadoras e ininterrumpidas giras de varios meses. El pequeño Mozart viajó durante años en carretas frías y temblorosas por los caminos destrozados de Europa, presentándose ante personalidades reales. Sumémosle las interminables recepciones sociales, el servicio en la corte, las clases diarias para ganarse la vida, además de las enfermedades graves y prolongadas que lo postraban regularmente en cama durante semanas y meses. En el residuo seco del tiempo real disponible para un trabajo compositivo solitario, queda un absoluto cero físico. Sencillamente no existía tiempo para componer en la naturaleza. Para comprender todo el horror de este abismo analítico, es necesario entender en detalle qué es una partitura de una gran sinfonía orquestal desde un punto de vista técnico. No es en absoluto una simple melodía bonita que uno pueda tararear o tocar espontáneamente en un teclado. Es una tabla de ingeniería gigantesca que exige un trabajo analítico colosal. La partitura para una gran orquesta es una tabla de ingeniería de sincronización altamente compleja, donde se escriben simultáneamente las partes de decenas de instrumentos diferentes. El creador debe calcular con precisión de joyero la combinación de los rangos acústicos únicos, las resonancias físicas, las particularidades de la producción del sonido y las características tímbricas de cada miembro de la orquesta. Y aquí los investigadores vuelven a toparse con una anomalía inexplicable. En los archivos de Mozart no hay absolutamente ningún rastro de búsquedas preliminares, borradores o esbozos. Los museos conservan únicamente copias finales perfectas, escritas con una limpieza y un orden fenomenales desde el primer hasta el último compás. La pista más poderosa para desvelar este secreto la dejó el propio compositor en sus cartas conservadas. Afirmaba textualmente que no componía música de forma secuencial, compás por compás, como hace la gente común. Mozart describía el proceso como si todo el tapiz de varias horas de la obra orquestal más compleja surgiera en su conciencia de manera simultánea, en un solo instante, como un conjunto espacial congelado en el tiempo. Simplemente contemplaba esta matriz mental ya lista en su totalidad y luego la transfería mecánicamente al papel. Una operación tan instantánea con enormes cantidades de datos solo es posible hoy en día para los sistemas de computación cuántica. Lo que la historia oficial ha presentado durante siglos como una iluminación divina es, en el lenguaje estricto de la auditoría técnica, una descripción detallada del funcionamiento de una interfaz biológica conectada a una red neuronal ya existente, fuera de la dimensión temporal humana. Mozart no inventó esos códigos sonoros. Fue un operador de alta eficiencia que los descargaba. Pero, ¿por qué y para quién fue necesario falsificar con tanta habilidad el origen de estos algoritmos, haciéndolos pasar por frutos del genio humano? Para encontrar la respuesta, tendremos que diseccionar sin piedad la propia época histórica, en cuyo escenario se desarrollaba este grandioso espectáculo. Si uno estudia con atención las leyes del desarrollo de los sistemas complejos, se hace evidente que cualquier tecnología evoluciona de forma gradual, pasando por etapas intermedias obligatorias. Sin embargo, la historia oficial de la música nos propone creer en un salto civilizatorio sobrenatural. La humanidad usó durante siglos los motivos más simples, planos y de una sola voz, y de repente, sin ningún período de transición, surgió instantáneamente la polifonía fractal más compleja.
Esta violación tan burda de la lógica evolutiva nos obliga a examinar con ojo crítico el verdadero escenario histórico del llamado siglo galante. Nos pintan una imagen de un refinado siglo XVIII, con bailes lujosos y una aristocracia distinguida. Pero la dura realidad de aquella época fue una era de profundo estancamiento tecnológico y supervivencia total. La mayoría de la población europea vivía en condiciones de insalubridad catastrófica, y los enormes palacios de piedra se calefaccionaban tan mal que el agua se congelaba dentro de las jarras en las habitaciones. Escribir signos musicales microscópicos durante horas en una habitación sin calefacción, con la luz débil y titilante de una tea, es una forma segura de quedar completamente ciego y contraer dolencias graves en cuestión de meses. Una paradoja aún mayor se esconde en el aspecto ingenieril. Los instrumentos musicales de aquella época son mecanismos acústicos de alta tecnología. El órgano de iglesia es una máquina neumática gigante de varias toneladas, con miles de tubos, válvulas y un sistema de distribución de aire sumamente complejo, mientras que un violín o un clavecín exigen una precisión de joyero en el cálculo de las tapas armónicas de madera y la física de los materiales. Para la producción en masa y la afinación regular y precisa de cientos de estos instrumentos, se necesita una base industrial poderosa, planos estandarizados e instrumentos de alta precisión. Y esto, según los archivos, mientras más del 80% de la población europea seguía siendo absolutamente analfabeta. ¿Cómo pudo surgir una industria tan compleja y basada en el conocimiento, en condiciones de analfabetismo total y un modo de producción artesanal? Todos estos hechos dispersos comienzan a formar una sola imagen, indicando que la cronología que nos resulta familiar oculta algo mucho más grande. Todos estos paradojas cronológicas, biomecánicas y matemáticas llevan inevitablemente a una única conclusión lógicamente impecable, que revuelve por completo nuestra idea del pasado. La época de los grandes compositores y genios creadores del siglo XVIII fue un decorado histórico artificialmente construido. El verdadero propósito de esta enorme mistificación era ocultar de manera fiable el origen real y la naturaleza auténtica de estos asombrosos conjuntos de sonido. Al formular la teoría del legado algorítmico, llegamos a entender que Bach, Mozart y otros maestros reconocidos del pasado no fueron en absoluto los autores, sino interfaces biológicas vivientes. Ellos tuvieron acceso a los archivos de información y bases de datos sobrevivientes de una antigua civilización altamente desarrollada, que pereció a causa de un cataclismo de gran escala. Aquella cultura desaparecida no creó esos códigos sonoro altamente complejos para el entretenimiento ocioso o el placer estético en las salas de concierto. En su entramado tecnológico, las matrices polifónicas servían como una herramienta física rigurosa para la programación ondulatoria precisa de la materia, la modificación de estructuras moleculares, el control resonante de la energía y la estructuración del espacio. Las partituras clásicas modernas no son un arrebato del alma creativa, sino planos de ingeniería fríos para un impacto ondulatorio de alta tecnología. Tomar conciencia de este hecho produce el efecto de una poderosa catarsis mental. Somos una civilización que sufre de una profunda amnesia histórica. Seguimos viviendo sobre las ruinas monumentales de una grandeza tecnológica ajena. Usamos fragmentos dispersos de un conocimiento antiguo e inimaginable, y sin embargo, con ingenuidad y vanidad infantil, atribuimos estos logros grandiosos a nuestros propios antepasados poco notables. La humanidad hoy se parece a niños insensatos que encontraron por casualidad en la arena un procesador cuántico complejísimo. No logran comprender su verdadera esencia y por eso lo llevan al cuello como un bonito colgante brillante, inventando cuentos románticos ingenuos sobre su origen divino. Hemos renunciado voluntariamente a la búsqueda de la verdad, prefiriendo a la lógica estricta, a la auditoría matemática y a las leyes físicas un cómodo mito académico, porque la verdad real sobre nuestro auténtico pasado resulta ser demasiado grande, aterradora y destructiva para la imagen del mundo a la que estamos acostumbrados.